Muy buenos días a todos mis hermanos. ¿Me escuchan? Bien, bien. Buenos días. Para hoy tenemos el capítulo 5 de Primera de Timoteo. Vamos a leerlo. Nunca le hables con las... Vamos a leer, esta versión es la versión Nueva Traducción Viviente. Nunca le hables con aspereza a un hombre mayor, sino llámale la atención con respeto como lo harías con tu propio padre. Dirígete a los jóvenes como si le hablaras a tus propios hermanos. Trata a las mujeres mayores como lo harías con tu madre y trata a las jóvenes como a tus propias hermanas con toda pureza. Atiende a toda viuda que no tenga a nadie quien la cuide, pero si ella tiene hijos o nietos, la primera responsabilidad de ellos es poner en práctica la sumisión a Dios en su hogar y retribuir a sus padres al cuidarlos. Esto es algo que le agrada a Dios. Ahora bien, una verdadera viuda, una mujer que realmente está sola en este mundo, es aquella que ha puesto su esperanza en Dios. Día y noche ora a Dios pidiéndole su ayuda. Pero la viuda que solamente vive para el placer está espiritualmente muerta en vida. Dale estas instrucciones a la iglesia para que nadie quede expuesto a la crítica. Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Para que una viuda esté en la lista de ayuda, tiene que tener al menos 60 años y haber sido fiel a su marido. Debe ser alguien que se haya ganado el respeto de todos por el bien que haya hecho. Crió bien a sus hijos, fue amable con los extranjeros y sirvió a la comunidad de los creyentes, ha ayudado a los que están en dificultad, ha estado siempre dispuesta a hacer el bien. Las viudas más jóvenes no deberán estar en la lista porque sus deseos físicos podrán más que su devoción a Cristo y querrán volver a casarse. De esa manera serán culpables de romper su promesa anterior. Y si están en la lista, se acostumbran a ser perezosas y pasarán todo el tiempo yendo de casa en casa, chismeando, entrometiéndose en la vida de los demás y hablando de lo que no deben. Así que yo aconsejo a las viudas jóvenes que vuelvan a casarse y tengan hijos y que cuiden de sus propios hogares. Entonces el enemigo no podrá decir nada en contra de ellas, pues me temo que algunas ya se han descarriado y ahora siguen a Satanás. Si una mujer creyente tiene parientes que son viudas, debe cuidar de ellas y no darle a la iglesia la responsabilidad. Entonces la iglesia podrá atender a las viudas que están realmente solas. Los ancianos que cumplen bien su función deberán ser respetados y bien remunerados en cualquiera de los bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza, pues la escritura dice, no le pongas bozal al buey para pedirle que coma mientras trilla el grano, y también dice, todo el que trabaja merece recibir su salario. No escuchen ninguna acusación contra un anciano a menos que haya 2 o 3 testigos que la confirmen. Lo que es Los que están en pecado deberían ser reprendidos delante de toda la congregación, lo cual servirá de firme advertencia para los demás. Te ordeno solamente en presencia de Dios y de Cristo Jesús y de los ángeles altísimos que obedezcas estas instrucciones sin tomar partido ni mostrar favoritismo por nadie. Nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia. No participes en los pecados de los demás. Mantente puro. No bebas agua solamente. Deberías tomar un poco de vino por el bien de tu estómago, ya que te enfermarás muy seguido. Recuerda que los pecados de algunos individuos son evidentes y los llevan a un juicio inevitable, pero los pecados de otros se revelarán después. De la misma manera, las buenas acciones de algunos son evidentes y las buenas acciones que se hacen en secreto
algún día saldrán a la luz. He leído el capítulo completo porque realmente son demasiadas las instrucciones que tiene Pablo para Timoteo, demasiadas instrucciones que son tan importantes que aquí en el versículo 7 vuelve y dice Pablo, dale estas instrucciones a la iglesia para que nadie quede expuesto a la crítica. Para él era muy importante que nosotros escuchásemos y tuviésemos este manual en la mano donde hay instrucciones importantísimas, importantísimas. Cuando inicia él que dice, nunca hables con aspereza a un hombre mayor. Bonito de allá en Levítico 19 que dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro de un anciano. Es muy importante los ancianos en la iglesia. La gente mayor, aquí podríamos hablar en ambos sentidos, tanto en las canas por los años que la traen o los cargos de responsabilidad en la iglesia cuando se tienen ancianos. Es muy importante esto, ¿no? Que haya ese respeto hacia los ancianos, que haya ese respeto especial para ellos. Sobre todo porque los ancianos cumplen una función muy especial. La gente de respeto en la iglesia cumple una función muy especial y están en la capacidad muchas veces de reprender a los miembros de la iglesia, que es una de las responsabilidades que hay. Y entonces, en base a eso, muchos de nosotros reunimos todas nuestras cualidades, todas nuestras habilidades para defendernos al momento en que un anciano nos va a abordar o que una persona mayor nos va a reprender. Siempre estamos nosotros a la defensiva de ese tipo de situación. Para nosotros son más importantes defender muchas veces nuestros sentimientos que quizás se encuentran heridos y entonces estamos a la defensiva. Y al estar a la defensiva es muy difícil escuchar las cosas que nos pueden ser útiles para nosotros, poder mejorar nuestra actividad, nuestra actitud ante la iglesia, corregir, porque no siempre la reprensión va en base a un comportamiento normal de una vida cotidiana. También hay reprensiones que tienen que ver en cuanto a la palabra, que es mucho, mucho y muy importante, porque a veces no tenemos una buena explicación, no tenemos un buen entendimiento de lo que el pasaje o la cita nos está diciendo, o el capítulo que estemos nosotros actuando o teniendo actitudes en la iglesia, porque la palabra dice, y cuando viene la corrección, pues es necesario tener esa pasividad, esa humildad de poder escuchar la reprensión de un anciano. Cuando eso se da, pues eso es muy importante para nosotros. Las ancianas, jóvenes, dice aquí, las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Cuando habla de esto, recuerdo cuando Gustavo estaba explicando ya en el capítulo 2, que hablaba de familia, siempre las ancianas como madres, las hermanas, las hermanitas como hermanas, los hombres como hermanos, una familia. Ever también lo decía ayer, una familia. Mire que todo eso está girando en torno a tratar a los hermanos como a nuestra propia familia. Y le está diciendo a Timoteo con toda pureza, hay que tener mucho cuidado porque los que están al mando, los que están al frente de la iglesia, los hombres de honor de la iglesia, los ancianos, tienen que tener mucho cuidado con eso. Y sobre todo Timoteo, que era más joven, le está diciendo con pureza. Un hombre joven, o los más jóvenes, no pueden hablar en doble sentido, no pueden coquetear, no pueden parafrasear muchas cosas que son indebidas ante las hermanas jóvenes, y por eso hay que tratarlas con mucha pureza, porque de las cosas que más pueden afectar a una iglesia es cuando uno de los líderes se involucra en este tipo de acontecimientos. Y como Pablo era joven, le está dando instrucciones precisas a él, mire, ten cuidado, no te vayas a poner de coqueto, no te vas a poner ahí de juguetón, ni doble sentido, ni nada, respeta a las ancianas, a las hermanas con pureza, trátalas como hermanas. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese tipo de cosas, y no solamente los jóvenes, sino nosotros también los mayores.
cómo que vamos a tratar a nuestras hermanas, con toda dignidad, con toda pureza, con todo respeto, para que así haya un buen entendimiento y sobre todo que no haya oportunidad a que la gente hable, que eso es lo más peligroso de esta situación. Dar oportunidad a que la gente hable, y Satanás se goza un pullero de este tipo de situaciones porque se están creando unos ambientes complicados para que estas cosas se den. Las viudas no tenían ningún seguro social, en ese tiempo no habían póliza, no había nada, y yo considero que este tema de viudas para esa época era muy neurálgico, muy importante, puesto que todo el tiempo habían batallas, todo el tiempo conquistas, guerras, batallas, y quienes caían, los hombres son los que iban al frente, y los hombres que iban cayendo eran viudas que iban quedando y huérfanos que iban quedando por todas partes. Hoy en día es la misma situación, es la misma situación. Entonces, cuando habla aquí de las viudas, que hay que honrarlas, pues ese honrar era, el término que se utiliza para este honrar era honorario. Había que darles algo, había que ayudarlas porque estaban totalmente desamparadas. Recuerdan allá cuando estudiábamos la viuda de Naín, lo que pasó. No tenía esposo, era viuda, por supuesto. Y se le muere su único hijo, quedó totalmente desamparada. Totalmente desamparada. Y dice aquí la palabra que es obligación de la familia. Si tiene hijos, si tiene familia, deben velar por ella, ¿no? Que es de verdad, esas son viudas de verdad, las que no tienen absolutamente a nadie y son nuestra responsabilidad. Y yo diría que no solamente las viudas, sino cualquier hermano de la iglesia que esté en esta condición de total desamparo, es nuestra responsabilidad. Pero si tienen familia, es la familia la que debe responder por ellos. Por eso estas instrucciones del versículo 7 eran tan importantes. Dale estas instrucciones. Son muy importantes porque este es el día a día de una iglesia. Y eso debemos nosotros entenderlo así. Porque si alguno no provee, dice, o aquellos que se niegan a ver por su familia son peores que un incrédulo, han creado la fe. Pues claro que sí, porque es que Dios creó otros medios para nosotros sostener a las familias. Dios nos dio capacidad, nos dio talento, nos dio inteligencia, nos dio herramientas. Muchos inclusive han encontrado ahora en los nuevos sistemas como este por el cual nos estamos dirigiendo ahora, para proveer para nuestras familias. Dios no creó ni constituyó la iglesia para proveer a tu familia. Es tu esfuerzo, tu propio esfuerzo el que tiene que proveer, no la iglesia. La iglesia está para atender al verdadero necesitado. Entonces, esto es muy importante, hermanos, que lo entendamos de esta manera. Sale a trabajar y por eso dice que es peor que un incrédulo. Y todo lo que haga este hermano está vacío. No llega a ninguna parte porque no provee para los suyos. Entonces recuerdan, Dios no constituyó la iglesia para proveer para ti. Dios constituyó la iglesia para buscar sanidad espiritual para ti. Pero entre todos nos unimos para ayudar a aquellos que verdaderamente necesitan ayuda. Y por supuesto que la iglesia lo hace. Y entonces él dice, bueno, en las listas incluyan a las que verdaderamente son las que necesitan la ayuda. Porque las más jóvenes, pues, pueden casarse nuevamente, pueden hacer muchas otras actividades, pueden recuperar una vida normal, tener su esposo, tener hijos y dedicarse a esto. Pero si se incluyen, que se dediquen a la oración y al ruego, como lo hacían las verdaderas viudas, que no sean ociosas, no anden por ahí, y eso aplica para todos. Eso yo quiero decirle a mis hermanos que esto aplica para todos. No ser gravosos a la iglesia, porque entonces así no funciona, así no funciona, así no funciona. Debemos ser un poco más diligentes en eso. Entonces, es bueno trabajar en esto. Los ancianos, dice que si los ancianos trabajan para la iglesia, tienen doble honor. Entonces vamos a retroceder un poquito. Si las viudas hay que honrarlas, dice simplemente, si las viudas hay que honrarlas, ¿cómo no vamos nosotros a honrar a un anciano
o alguien que trabaja para la iglesia. Si realmente los que no lo hacen van a ser honrados por la iglesia, entonces, ¿cómo vamos a tratar a los que verdaderamente los hacen? Dicen con doble honor, con doble salario, con doble ayuda. Esa parte es interesante porque debe ser así. Si hay honor para los que no trabajan para la iglesia, pero sí son necesitados, tiene que haber más honor para los que se esfuerzan por este tipo de cosas. Y por eso dice que el obrero es digno de su salario, como dice en Lucas, en el capítulo 10. El obrero es digno de su salario. ¿Por qué no se podemos aceptar ninguna acusación delante de un anciano? ¿Por qué hay que traer testigo? ¿Por qué hay que hacer este proceso? Precisamente porque los ancianos, las personas que están al frente de la iglesia, al estar al cuidado de ella, pues obviamente que sí, en cualquier momento están llamando a reflexión a algún hermano, llamándolo a capítulo, venga hermano, está haciendo esto, a reprenderlos. Entonces, como nos reprenden, como de repente nos sentimos perseguidos, entonces estamos listos y a la defensiva para cuando en cualquier esquina, en cualquier bajadita, lo agarramos y vamos a ir a denunciar a este hermano por X o por Y motivo. Entonces, somos muy frágiles y muy sensibles ante estos hombres de honor que están al frente de las iglesias, que están recibiendo las primeras pedradas. Somos muy sensibles a caerles encima por cualquier detalle y por eso dice, no admitas acusación. Pues no es que realmente no se pueda hacer y no lo prohíban, que no lo hagamos, es que tengamos cuidado porque son hombres que están al frente. Y entonces nosotros sí, como ese hermano me dijo tal día tal cosa y tal otra, porque hirió mis sentimientos, sin saber que sí nos estaba realmente exhortando, que sí nos estaba diciendo cosas que necesitábamos que nos las dijeran, pero que no nos gustan, porque a ninguno nos gusta. Entonces estamos muy a la defensiva para cuando este hermano se agache, yo le voy a dar por donde es. Entonces, no es que no se pueda, es que hay que tener argumentos reales para hacerlo y con honor y con dignidad, con testigos, con una cosa bien hecha. Y obviamente, y si siguen su pecado, pues hay que manifestarlo a la iglesia de una manera pública porque ellos están al frente para que tomemos todos escarmiento de esa situación. Es muy diferente cuando un miembro de la iglesia comete algún pecado que no afecta a la iglesia en el sentido general de iglesia. Eso es una situación muy particular, pero es muy diferente cuando el hombre, el anciano, los hombres que están al frente de la iglesia cometen algún tipo de pecado, porque eso sí están al frente y afecta a la iglesia y es un hombre de la iglesia. Entonces, hay condiciones muy diferentes para este tipo de situación. Hermanos, entonces, quisiera terminar pues diciéndoles que hay que tener mucho respeto para la gente que está trabajando para nosotros, que están todo el tiempo leyendo la palabra, aprendiendo, instruyendo, visitando, trayendo, llevando, orando, llorando, porque es así. Eso es muy diferente. Hay que tener mucha consideración. Aquí hemos hablado de muchísimas cosas en muy poco tiempo. Me faltaron muchas cosas por, por yo querer hablarles en esta mañana, pero ya el tiempo se nos ha acabado. Pero por ahora, y llevémonos esto para este fin de semana, que siempre me gusta dejar tarea para el fin de semana. Acordémonos de estos hombres que llevan la batuta de la iglesia, por sus esposas, por sus familias. Es una responsabilidad muy grande y no podemos nosotros estar pendientes de en qué momento ellos van a flaquear para caerles encima. No, nosotros como verdaderamente cristianos de honor vamos a ser sensibles y vamos a acompañarles y vamos a estar seguros de lo que estamos diciendo. Y si hay un pecado evidente, no podemos hacernos responsables de él. Tenemos que hablar, no chismear. Tenemos que hablar esto directamente con la persona afectada. Entonces, hermanos, de tarea vamos a considerar mucho a nuestros líderes, a nuestros ancianos, para la iglesia que tiene ancianos, a los hombres que están al frente, a nuestros ministros, que se están formando también para servirnos. Entonces, traigamos todo eso y que Dios nos bendiga. Vamos a orar.
Amado Dios, Padre Santo, te damos infinita gracias, Dios, por tu palabra, por, por la sabiduría que hay en ellas, por, por decirnos estas normas, estas reglas tan importantes para nuestra vida, Padre. Permítanos, Padre, que nosotros podamos entenderlo de esta manera. Te damos gracias, Padre, porque siempre se presentan situaciones a veces difíciles en estas congregaciones y quizás no hay la madurez suficiente, no hay la sinceridad, la honestidad, no hay la misericordia. Quizás muchas veces no tenemos nosotros la sabiduría suficiente para entender el bien que nos hacen cuando nos reprenden. Te damos gracias, Padre Santo, por todo esto y permítenos ser más humildes en cualquiera de estos momentos, tener ese corazón sensible también para ayudar a quien verdaderamente necesita ayuda. Bendícenos, Padre, bendice a cada uno de mis hermanos que están en este momento orando conmigo para que tengan un fin de semana lindo, hermoso, lleno de cosas espirituales para todas sus familias. Bendícenos, Padre Santo, y a través de nuestro Señor Jesús te hacemos llegar esta oración. Amén.